En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El hipertiroidismo ocurre cuando la tiroides produce hormonas en exceso. Este exceso acelera el ritmo cardíaco, puede provocar palpitaciones, arritmias y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Muchas veces, estos síntomas se confunden con ansiedad o estrés, retrasando el diagnóstico. La doctora Melba Feliciano, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, explica por qué identificar a tiempo el hipertiroidismo es clave para proteger la salud del corazón y evitar daños a largo plazo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Educación que fortalece tu corazón. Bueno, y continuamos nuestra conversación con la doctora Melba Feliciano, quien preside precisamente la Asociación Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Le pregunto, doctora, ¿seguimos siendo nosotras las mujeres las que tenemos más frecuencia de padecer del tiroides que el varón? Sí, la enfermedad tiroidea es mucho más común en la mujer que en el hombre. De hecho, y es bien interesante también que en las visitas a las oficinas, usualmente más de un 15% de las personas que van por problemas de tiroides son mujeres, porque los hombres pues casi nunca van, ¿verdad? Pero también padecen de la condición. Pero luego de los 35 años, el aumento en la incidencia de enfermedad tiroidea en la mujer aumenta significativamente. Y la causa más común del hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmune. Y muchas veces, por eso es que es tan importante el historial de la familia, saber si esto es una cosa heredada, que viene ya en la familia, y entonces también saber que tú tengas tiroiditis de Hashimoto, aunque sea la causa más común de hipotiroidismo, no necesariamente vas a tener que estar en reemplazo de hormona tiroidea, porque las tiroiditis tienen una serie de fases y dependiendo del grado de daño que tiene el paciente con esa tiroiditis, pues entonces es si realmente hay un estado de fibrosis de la tiroide, hay muchos cambios que requieren reemplazo de hormona tiroidea. Pero el hecho de que tú tengas Hashimoto no quiere decir que tú tengas que estar tomando reemplazo de hormona tiroidea. Ahora, sí quiere decir que tienes que verificar por lo menos 2 veces al año cómo está el TSH y que tienes también que estar pendiente a tu sintomatología. Otra cosa que es importante es que estas tiroiditis que llevan al hipotiroidismo tienen muchas veces una fase hipertiroidea, y cuando tienen una fase hipertiroidea nosotros tenemos el dilema: ¿qué tiene el paciente? ¿Es una tiroiditis con fase hipertiroidea o es una enfermedad de Graves? Y entonces ahí tenemos que hacer otros estudios para ver si esa glándula es que sencillamente está liberando esa hormona de todos esos folículos inflamados y rotos, o sencillamente si es que esta glándula está sobreproduciendo hormonas, porque hay condiciones como Graves' disease, ¿verdad?, que tienes un bocio difuso y tienes hipertiroidismo, que se confunden con la tiroiditis de Hashimoto, porque los dos presentan en la fase de hipertiroidea, los dos presentan con unos síntomas similares, y pues que el manejo de ambas cosas es bien diferente. Yo conozco personas que tienen esa de Hashimoto y nunca han estado en el reemplazo hormonal, pero son tan responsables que se revisan periódicamente para estar, ¿ves?, de que estamos claros de que no hay nada y que no tengo que todavía entrar en ese reemplazo, que yo creo que uno tiene que hacerse responsable, doctora, de la salud de uno y de esas revisiones que son sumamente importantes. Síntomas, doctora, ¿qué cosas yo puedo ir sintiendo que me pueden alertar a mí de que yo tengo o estoy teniendo algún problema tiroideo? Bueno, depende. Si es una tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis viral, a veces he visto pacientes con tiroiditis post-COVID. El paciente puede presentarse con un dolor en el cuello, como que se le pasa a las orejas, entonces se sienten nerviosos, no pueden dormir, y pues eso tiene que alertarte, ¿verdad? Algo está pasando en ese cuello, tienes una serie de síntomas, se ponen ansiosos, o sea que eso es un síntoma de que estás en una fase hipertiroidea, probablemente de una tiroiditis, ya sea viral o ya sea autoinmune. ¿Qué pasa? Que tienes que ir a tu médico, hacerte tus pruebas de tiroides, revisar todo esto, que te hagan los anticuerpos antiperoxidasa para ver si estamos trabajando con una tiroiditis autoinmune, y si salen negativos, pues sabemos que podemos estar trabajando con una tiroiditis viral después de un proceso viral. Es interesante porque las tiroiditis tienen 3 fases, como mencioné anteriormente. Tienen una fase hipertiroidea que te puede durar un mes, tienen una fase donde se van normalizando
la función tiroidea, entonces tienen otra fase donde el paciente puede ponerse hipotiroideo, pero después de esa fase en que está hipotiroideo transitoriamente, pueden recuperar. O sea que es una glándula misteriosa, yo siempre la llamo una glándula misteriosa, que nos controla todas las funciones de nuestro cuerpo, que es sumamente importante para el funcionamiento del corazón, que en niveles normales nos ayuda a la función cardíaca, pero cuando estamos en deficiencia o en exceso, pues obviamente nos lleva a arritmias cardíacas, nos puede precipitar un infarto. Y muchas veces las personas piensan, ay, esta pastillita por la mañana pues me la tomo hoy, a lo mejor me la voy a tomar un día sí y un día no. Y no se dan cuenta la importancia de esto. Y entonces, ¿cómo se refleja? Cuando están sintiendo los síntomas de cansancio. Y si estamos trabajando con la población, con una población adulto mayor, ¿qué pasa? Que le dicen, ay no, eso no es la tiroides, lo que tú tienes es la vejez, por eso estás deprimida, por eso estás cansada. Y no, la vejez no necesariamente tiene que darte estos síntomas. O sea, podemos tener una vejez saludable. Y lo más importante, tenemos que tener una responsabilidad con nuestra salud para mantenernos en buena función. Y cuando tienes un problema de tiroides, tienes que estar periódicamente revisándote. No es necesariamente el endocrinólogo, te puede trabajar tu médico internista, tu primario, pero yo les recomendaría que por lo menos una vez se viera con el endocrinólogo para entonces ratificar todo eso que está pasando y hacer alguna evaluación más profunda si fuera necesaria. Le pregunto, doctor, ¿cuán importante ahora que habla de ese médico primario, de ese médico internista, ese médico de cabecera de uno, que estén en alerta y que entiendan y conozcan estas condiciones y estos síntomas? Porque muchas veces podemos tener una persona con una de estas dos condiciones, con hipertiroidismo o hipotiroidismo no tratado. Entonces, eso trae otro problema más serio. Sí. Que podamos tener una persona con todos esos síntomas por años. Y no tratado. Y eso lo vemos frecuentemente. Y llegan estos pacientes con este cansancio, con una serie de cambios físicos. Y cuando entonces tú le das el reemplazo que necesitan, lo evalúas, le das el reemplazo que necesitan, su físico cambia, el paciente, la expresión facial cambia. Hay unos casos que son particulares y que yo veo mucho, y son los pacientes que tienen tumores pituitáricos. Estos pacientes, usualmente, si tienen una deficiencia del TSH, van a tener, por el tumor pituitárico luego de una cirugía o por el tumor que se queda ahí comprimiendo el área de la pituitaria que estimula la tiroides, pues tienen un TSH bajito. Entonces esos pacientes nosotros los tenemos en reemplazo de hormona tiroidea porque no hay un factor estimulante para la tiroides para tener una función adecuada. Y entonces cuando van al médico primario, pues entonces muchas veces lo que hacen es decir, no, tú estás hipertiroideo químicamente, este TSH está muy bajito, y le bajan la dosis. Y cuando llegan donde nosotros, pues el paciente está hipotiroideo, y es porque él necesitaba la dosis que tenía, porque ese TSH nunca le va a subir porque no tiene los tirotrofos. O sea que eso es una cosa bien, bien importante, que si hay un paciente con historial de tumores pituitáricos, de radiación a la cabeza, de que tenga un tumor presente, pues esos pacientes el TSH no nos va a servir para darle seguimiento. Vamos a estar haciendo el free T4 y la clínica del paciente. Eso es sumamente importante para evitar, ¿verdad?, que el paciente empeore su condición. Queremos mejorarlo, pero si no tenemos este conocimiento, pues el paciente no va a mejorar, al contrario, va a empeorar. Por eso es importante, ¿verdad?, uno mantenerse al día, tratar de entender cuando uno es un médico primario o médico de familia, para poder entonces encaminar a los pacientes dependiendo de lo que presenten, entonces poderlo enviar al especialista para que entonces le dé continuidad a estas condiciones. Quiere decir que si yo no me trato el tiroides, ¿a dónde me puede llevar? Si no te tratas el tiroides, te puede llevar a cambios mentales, que acabes en una institución de salud mental pensando que tienes una depresión con rasgos psicóticos, como yo he visto pacientes, porque has tenido una tiroiditis postparto que no se te trató, y entonces todo se le atribuye a que tienes psicosis postparto, y el paciente lo que tiene es sencillamente un problema de tiroides. O sea que te afecta tu capacidad cognitiva, te afecta tu función, obviamente tu función cerebral, te afecta tu función cardíaca, porque puedes empezar a tener arritmias. Y un punto importante es que tanto el paciente con hipotiroidismo como el que tiene hipertiroidismo, los dos pueden presentar arritmias cardíacas. O sea que si tú tienes arritmia y tienes hipotiroidismo, no quiere decir que estás tomando en exceso la hormona tiroidea. Hay que verificar qué es lo que está pasando con tu función tiroidea, porque ambas cosas te pueden dar sintomatología de arritmias. Lo único que un hipertiroidismo súbito, ¿verdad?, que se presenta agudamente a una sala de emergencia, etcétera, un paciente joven que le diagnosticamos Graves' disease, ese paciente se puede presentar con fallo cardíaco. Usualmente los pacientes con hipotiroidismo pues
se presentan con fallo cardíaco, pero con un proceso más lento. Exacto. O sea, y muchas veces podemos confundir también esto, o el hipertiroidismo nos puede llevar a estar todo el tiempo como muy ansiosos, a sentirnos fatigados, a estar en este continuo estrés, o llevarnos inclusive hasta ataques de pánico. Sí, ataques de pánico asociados con hipertiroidismo, eso es bien común. O sea, que tenemos que estar bien conscientes y bien pendientes, que también entonces nuestros psicólogos clínicos y psiquiatras tienen que entender que muchas veces cuando le llega a alguien con ciertos síntomas es importante esa evaluación entonces de esa función tiroidea. Sí, es interesante este caso que yo mencioné de la paciente joven que acabó en una institución psiquiátrica y ya la habían hospitalizado varias veces por lo mismo, por depresión psicótica. Me lo refiere un psiquiatra. Y yo le agradecí tanto que me refiriera a esa paciente porque la paciente mejoró dramáticamente, su calidad de vida cambió. Lo único que tenía era hipertiroidismo y había que tratarlo. Exactamente. Le agradezco a la doctora Melba Feliciano por haberme acompañado este ratito en la mañana de hoy, haber sacado parte del domingo para estar con nosotros hoy aquí y sobre todo traer esta valiosa información importante. Según usted cuida su corazón, también tiene que cuidar su tiroides. O si cuida su tiroides, también debe cuidar su corazón. Con eso me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.